Millonario tras perderlo todo, llega a un refugio donde conoce a una anciana que le enseña la importancia de la humildad y la empatía. Lucas siempre había sido el centro de atención. Con tan solo 28 años, no solo era dueño de una de las empresas tecnológicas más exitosas del país, sino que también era conocido por su estilo de vida extravagante. Su día comenzaba en su penthouse en el corazón de la ciudad, rodeado de cristales relucientes que ofrecían una vista panorámica de la metrópoli. El sonido del tráfico quedaba silenciado por las gruesas paredes y el suave murmullo de la música clásica que llenaba el espacio. Los empleados de su hogar llegaban puntualmente para atender sus caprichos. El desayuno no era simplemente comida, era una obra de arte. Croissants recién horneados, frutas exóticas importadas y un café de edición limitada servían como combustible para su ajetreado día. En las reuniones de trabajo, Lucas siempre imponía respeto. Vestía trajes hechos a medida, con un reloj suizo que costaba más que el salario anual de muchos de sus empleados. Su carisma lo hacía parecer invencible, y su risa resonaba en las salas de conferencias como un recordatorio de su dominio. Pero, detrás de ese aire de éxito, había un vacío que él mismo desconocía. Por las noches, Lucas asistía a fiestas exclusivas donde el champán fluía como agua y los flashes de las cámaras capturaban cada uno de sus movimientos. Su círculo social estaba compuesto por empresarios, celebridades y personas que competían por su atención. En esos eventos, Lucas era el rey. La gente se inclinaba hacia él, lo halagaba, lo celebraba. Sin embargo, sus relaciones eran tan superficiales como los brindis que compartían. ¿Sabías que Lucas acaba de comprar otro yate?, murmuraban algunos invitados, mientras él alzaba su copa con una sonrisa de satisfacción. Para Lucas, cada adquisición no era más que un trofeo en su interminable búsqueda de reconocimiento. Su madre, una mujer de origen humilde que lo había criado sola, solía intentar hablarle sobre la importancia de la gratitud y la empatía. Lucas, la vida no se trata solo de lo que tienes, sino de lo que das, solía decirle. Pero esas palabras se deslizaban sobre él como el agua sobre una roca. Un día, después de cerrar un trato millonario, Lucas observó la ciudad desde la terraza de su oficina. Se sentía invencible. En su mente, el mundo era un tablero de ajedrez, y él, el jugador maestro. La vida es un juego, y yo siempre gano, pensó. Sin embargo, había señales que él elegía ignorar. Los susurros en su empresa sobre decisiones arriesgadas, las miradas desaprobatorias de algunos socios y las advertencias de su abogado sobre contratos dudosos no le preocupaban. El riesgo es lo que me hace grande, decía con arrogancia. Esa noche, mientras su chofer lo llevaba a casa en su auto de lujo, Lucas miró por la ventana las calles llenas de gente apresurada. En sus ojos no había compasión, solo una indiferencia fría. Para él, las personas que caminaban por esas aceras eran parte de un mundo que nunca le tocaría. Se lo merecen, murmuró para sí mismo. Si quieren más, que trabajen más duro. Como lo hice yo. Lo que Lucas no sabía era que su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse, y con ello, todas las certezas sobre las que había construido su identidad. Era una mañana típica en la oficina de Lucas. La sala de reuniones estaba decorada con madera de caoba, y las pantallas gigantes mostraban gráficos y cifras que reflejaban el supuesto éxito de su empresa. Lucas, como siempre, se sentó al final de la mesa, con una postura imponente y un aire de superioridad. «Señores, esta es nuestra oportunidad», dijo con voz firme, señalando un gráfico ascendente en la pantalla. «Este acuerdo con Ventratech nos posicionará como líderes en el mercado global». Algunos de sus socios intercambiaron miradas de preocupación. Ventratech, una empresa conocida por sus prácticas poco éticas, no tenía la mejor reputación. Sin embargo, Lucas estaba convencido de que era un riesgo calculado. Su ambición cegaba su juicio. Pero Lucas, hay informes que sugieren que Ventratech está bajo investigación legal, dijo uno de los socios con cautela. ¿Y qué?, respondió Lucas con desdén. El éxito no espera por nadie. Si no tomamos esta oportunidad, alguien más lo hará. La decisión fue tomada.
Lucas firmó el contrato sin dudar, ignorando las advertencias. En su mente, era un movimiento brillante, un paso más hacia la consolidación de su imperio. Los primeros días tras el acuerdo parecían prometedores. Las acciones de la empresa subieron, y los titulares elogiaban la audacia de Lucas. Pero el brillo inicial pronto se desvaneció. Una mañana, mientras revisaba sus correos en su oficina, recibió una llamada inesperada de su abogado. Lucas, tenemos un problema grave. Las autoridades han iniciado una investigación contra Ventratech, y esto nos está arrastrando con ellos. Hay pruebas de contratos fraudulentos vinculados directamente a nuestra empresa. Lucas sintió un nudo en el estómago. Eso no puede ser posible, dijo con incredulidad. Pero la evidencia era abrumadora. Las acciones de su empresa comenzaron a desplomarse, los inversores retiraron su apoyo, y los titulares que antes lo elogiaban ahora lo destrozaban sin piedad. En cuestión de semanas, su fortuna se evaporó. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus propiedades embargadas, y los socios que alguna vez lo habían apoyado desaparecieron como sombras al amanecer. Lucas intentó mantener la calma, pero la realidad lo golpeaba con fuerza. Una tarde, mientras empacaba los últimos documentos de su oficina antes de que fuera clausurada, miró por la ventana. La ciudad que había gobernado como un rey ahora, parecía una prisión de la que no podía escapar. Volvió a su penthouse, solo para encontrar a agentes legales que le entregaron una notificación de desalojo. Tenía 48 horas para abandonar el lugar. Esa noche, Lucas se sentó en el suelo de su lujoso apartamento vacío, con una botella de whisky en la mano. Su reflejo en las ventanas oscuras le devolvía una imagen desconocida, no el hombre seguro y poderoso que había sido, sino alguien derrotado, sin rumbo. ¿Cómo llegué a esto?, murmuró para sí mismo. 2 días después, con una maleta y unas pocas pertenencias, Lucas salió por última vez de su penthouse. Las cámaras de los paparazzi lo esperaban en la entrada. «Lucas, ¿qué pasó con tu imperio?», gritaban los reporteros, mientras él bajaba la mirada y se alejaba sin responder. Sin un lugar donde ir, caminó por las calles de la ciudad, aquellas mismas calles que antes había despreciado. Vio rostros cansados, personas pidiendo monedas, niños jugando en aceras llenas de grietas. Por primera vez, sintió un peso en el pecho que no podía explicar. Después de horas vagando, encontró un refugio de caridad en un callejón discreto. Las luces parpadeaban sobre una puerta desgastada, y el olor a sopa llenaba el aire. Lucas se quedó de pie, indeciso. Su orgullo luchaba contra la realidad. Un hombre mayor, con ropa sencilla pero limpia, se le acercó. «¿Necesitas ayuda?», le preguntó con una voz amable pero firme. Lucas asintió en silencio. Sin otra opción, cruzó la puerta y entró en un mundo que nunca había imaginado, un lugar donde no importaba quién eras o cuánto habías tenido, sino lo que estabas dispuesto a aprender. El refugio era un edificio viejo, con paredes descascaradas y un techo que parecía tambalearse con cada ráfaga de viento. Para Lucas, cruzar esa puerta fue como entrar en un mundo completamente ajeno, uno que olía a desesperación, pero también a algo que no podía identificar. La entrada estaba abarrotada. Personas de todas las edades esperaban en una fila desordenada, algunas con miradas resignadas, otras con un destello de esperanza. Lucas, vestido aún con su último traje, aunque arrugado y manchado, destacaba como un pez fuera del agua. «Primera vez aquí». La voz de una mujer mayor lo sacó de sus pensamientos. Era Dona Clara, una residente del refugio. Tenía el cabello canoso recogido en un moño y llevaba un delantal que había visto mejores días. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos parecían ver más allá de las apariencias. Lucas asintió con un gesto rígido, sin decir nada. «Bienvenido. Aquí no importa de dónde vienes. Lo único que importa es lo que estás dispuesto a hacer para seguir adelante», dijo Clara, antes de señalar una mesa en la esquina donde otro voluntario entregaba platos de comida caliente. Con un nudo en el estómago, Lucas tomó su lugar en la fila. Cada paso lo llenaba de vergüenza,
y las miradas curiosas de los demás residentes lo hacían sentir como si estuviera desnudo bajo un reflector. Cuando finalmente recibió un plato de sopa, notó cómo su mano temblaba. Se sentó en una mesa, lejos de los demás, tratando de ignorar los murmullos a su alrededor. «Ese tipo no parece de aquí», comentó alguien en voz baja. «¿Qué hará un hombre como él en este lugar?», respondió otra voz. Lucas apretó los dientes y enfocó su atención en la sopa, un caldo aguado con unas pocas verduras flotando en la superficie. Cada cucharada era un recordatorio de cuánto había caído. Esa noche, le asignaron una cama en el dormitorio común. Las literas estaban alineadas en filas estrechas, y los ronquidos y suspiros de los demás resonaban en el aire. Lucas no pudo dormir. Acostado en un colchón delgado y duro, miró al techo, preguntándose cuánto tiempo podría soportar esa situación. Al día siguiente, Dona Clara lo encontró sentado en un banco, mirando al vacío. ¿Listo para hacer algo útil?, le preguntó con una sonrisa que parecía desafiar su resistencia. «¿Útil?», respondió Lucas con sarcasmo. «¿Qué podría hacer aquí que valga la pena?». Clara no se inmutó. «Todos hacemos nuestra parte. Si quieres quedarte, tendrás que ayudar». Lucas sintió que su orgullo se rebelaba, pero no tenía otra opción. Lo pusieron a lavar platos en la pequeña cocina del refugio. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora fregaban platos grasientos bajo un chorro de agua fría. Cada tarea era una lección de humildad. Recoger basura, barrer el suelo, servir comida, eran cosas que Lucas jamás había imaginado hacer. Pero con cada día que pasaba, comenzaba a notar algo. Las personas del refugio, aunque rotas de diferentes maneras, parecían encontrar consuelo en pequeñas acciones y gestos de bondad. Raúl, un joven voluntario que dedicaba sus tardes al refugio, comenzó a entablar conversación con él. «¿Qué te trajo aquí?», le preguntó una tarde mientras ambos organizaban cajas de alimentos donados. Lucas evitó responder directamente. «Digamos que tuve un cambio de planes», dijo con frialdad. Raúl no insistió, pero sus palabras quedaron grabadas en la mente de Lucas. A veces, los planes que no elegimos son los que más nos enseñan. A pesar de todo, no todos en el refugio aceptaban a Lucas. Algunos residentes lo veían con desconfianza. «No es uno de nosotros», decían en murmullos que Lucas fingía no escuchar. Su actitud inicial, distante y fría, no ayudaba a cambiar esa percepción. Una noche, mientras Clara repartía mantas, se sentó junto a Lucas. «¿Sabes cuál es el mayor desafío aquí?», le dijo con calma. «¿Qué?», respondió Lucas, esperando alguna lección moral. «Dejar de pensar en lo que perdiste y empezar a valorar lo que tienes ahora». Esas palabras golpearon a Lucas como una bofetada. Por primera vez, comenzó a darse cuenta de que el problema no era solo lo que había perdido, sino lo que nunca había aprendido a apreciar. Los días en el refugio comenzaron a convertirse en una rutina para Lucas, pero una rutina que distaba mucho de la vida que había llevado antes. Ya no había desayunos elaborados ni reuniones importantes. En su lugar, despertaba al sonido de los pasos de los demás residentes y al murmullo de conversaciones en el comedor comunitario. La primera tarea del día era limpiar las áreas comunes. Lucas, acostumbrado a tener un ejército de empleados para esas labores, ahora sostenía un trapeador en sus manos. Las paredes desconchadas y los pisos manchados le recordaban constantemente cuán lejos estaba de su antigua vida. Una mañana, mientras limpiaba un rincón del refugio, escuchó a dos residentes conversando cerca. No se molestaron en bajar la voz. «Ese tipo no pertenece aquí. Solo está jugando a ser uno de nosotros», dijo uno con amargura. «Tal vez. Pero si sigue aquí, algo debe haber cambiado», respondió otro, con un tono menos hostil. Lucas sintió una mezcla de rabia y vergüenza. No necesitaba que le recordaran su caída, pero esas palabras calaron más profundo de lo que habría admitido. Más tarde, mientras servía comida en el comedor, Raúl lo observó desde la distancia. Finalmente, se acercó con una sonrisa ligera. «Te está costando, ¿verdad?».
Lucas lo miró, sin ocultar su incomodidad. Esto no es lo mío, Raúl. No soy como ellos. Raúl apoyó un codo en la mesa y lo miró directamente a los ojos. ¿Y cómo crees que somos nosotros? ¿Crees que no tenemos sueños, que no somos capaces de algo más? La sinceridad en su voz desarmó a Lucas. Por primera vez, comenzó a notar las historias detrás de cada rostro en el refugio. No eran solo personas en situaciones difíciles, eran individuos con pasados, luchas y esperanzas. Esa tarde, Clara lo encontró sentado en las escaleras traseras del refugio, con la mirada perdida. Sin preguntar, se sentó a su lado. ¿Qué ves cuando miras a los demás aquí?, le preguntó con suavidad. Lucas suspiró, cansado. Personas rotas. Como yo. Clara negó con la cabeza. No estamos rotos, Lucas. Solo estamos reconstruyéndonos. Y eso lleva tiempo. A pesar de las lecciones que empezaba a aprender, había algo dentro de Lucas que aún se resistía. Una parte de él seguía deseando regresar a su mundo de lujo, donde era respetado y admirado. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordó la vista desde su penthouse, los eventos brillantes y los rostros que lo rodeaban. Pero también recordó cuán vacío se había sentido, incluso entonces. Un evento inesperado comenzó a cambiarlo. Una tarde, un niño pequeño entró al refugio con su madre, ambos visiblemente exhaustos. La mujer llevaba un bebé en brazos y pedía ayuda para alimentarlo. Clara los recibió con calidez y les ofreció un lugar donde quedarse. Lucas, observando desde un rincón, sintió algo extraño. En el pasado, habría ignorado una escena así, pero ahora no podía apartar la mirada. Cuando el niño, agradecido, le sonrió tímidamente, algo en el pecho de Lucas se estremeció. Más tarde, en la cocina, Clara se le acercó mientras lavaba platos. ¿Qué pasa, Lucas? Te veo diferente. No lo sé, respondió, secándose las manos. Es solo que nunca pensé en lo poco que otros tienen. Siempre di por sentado todo lo que tenía. Clara asintió, satisfecha con su respuesta. Es un buen comienzo. Las semanas pasaron, y aunque Lucas seguía enfrentando obstáculos, notaba pequeños cambios en sí mismo. Comenzaba a interactuar más con los residentes, escuchando sus historias y ofreciendo su ayuda sin que se lo pidieran. Una noche, mientras organizaban una reunión en el comedor para planear mejoras en el refugio, Raúl lo sorprendió diciendo, ¿sabes, Lucas? Al principio pensé que no durarías aquí ni una semana. Pero me alegra haberme equivocado. Lucas no respondió de inmediato. Solo sonrió, pero esa sonrisa contenía algo que hacía mucho tiempo no sentía: gratitud. A pesar de todo, Lucas sabía que el camino no sería fácil. Cada día traía nuevos desafíos, tanto externos como internos. Pero por primera vez, comenzaba a aceptar que su caída no era el final, sino una oportunidad para reconstruirse. Lucas comenzó a notar que la vida en el refugio seguía un ritmo particular, uno que no dependía del reloj de lujo que alguna vez usó ni de las constantes notificaciones en su teléfono. Aquí, el tiempo se medía en las tareas diarias, en las conversaciones alrededor de una mesa y en los pequeños gestos que ayudaban a otros a pasar el día. Una mañana, mientras limpiaba las mesas del comedor después del desayuno, Clara le entregó un paquete de ropa donada. Es hora de dejar ese traje, Lucas. No te hace ningún bien aquí. Lucas observó el traje arrugado que aún llevaba desde el día en que llegó al refugio. Había sido un símbolo de su éxito, pero ahora parecía fuera de lugar, casi un recordatorio burlesco de lo que había perdido. Aceptó la ropa sin decir nada y, al cambiarse, sintió una extraña mezcla de alivio y resignación. Conforme pasaban los días, Lucas empezó a involucrarse más en las actividades del refugio. Una de sus tareas era organizar las donaciones que llegaban esporádicamente. Aunque al principio le parecía tedioso, pronto descubrió que estas cajas contenían mucho más que ropa y alimentos. Contenían esperanza para quienes lo habían perdido todo. Raúl, que siempre parecía tener una sonrisa y un comentario optimista,
lo ayudaba en esas tareas. Esto puede parecer insignificante, pero para muchos aquí, encontrar una prenda limpia o un abrigo para el invierno es un cambio enorme. Lucas asintió en silencio. Mientras doblaba una chaqueta desgastada, recordó las docenas de trajes caros que solía comprar y desechar sin pensarlo dos veces. La simplicidad de ese acto le enseñaba algo que nunca había aprendido en sus días de abundancia: el valor de lo esencial. Un día, Clara le pidió que ayudara a servir la comida. Lucas, que había evitado cualquier tarea que implicara interactuar directamente con los residentes, vaciló al principio. Sin embargo, al ver la mirada decidida de Clara, aceptó. Mientras servía sopa en los platos de los demás, notó que algunos le sonreían con agradecimiento, mientras que otros lo miraban con curiosidad. Uno de los residentes, un hombre mayor con una pierna amputada, le dijo: «Nunca pensé que alguien como tú haría algo como esto. Pero gracias». Lucas sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a recibir gratitud por cosas tan simples, y ese comentario, aunque breve, dejó una marca en él. Esa tarde, mientras descansaba en las escaleras traseras, Raúl se sentó a su lado. Es curioso, ¿no? A veces, ayudar a los demás termina ayudándonos más a nosotros mismos. Lucas lo miró, reflexionando. Nunca pensé que algo tan pequeño pudiera sentirse tan significativo. Raúl sonrió. Es porque aquí, Lucas, no hay apariencias que mantener ni títulos que defender. Lo que haces realmente importa. A medida que pasaban las semanas, Lucas comenzó a ver a las personas del refugio de una manera diferente. Ya no eran solo caras anónimas en un lugar de paso, eran individuos con historias, sueños y luchas propias. Se dio cuenta de que, aunque muchos habían perdido casi todo, conservaban algo que él había olvidado hacía mucho tiempo: la capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas. Un día, mientras ayudaba a Clara en la cocina, ella le preguntó: ¿has pensado en lo que harás cuando te vayas de aquí? Lucas se detuvo, sorprendido por la pregunta. No lo sé. Antes, todo giraba en torno a mi empresa, mi éxito. Ahora, no estoy seguro de qué quiero. Clara asintió, como si esperara esa respuesta. A veces, perder el camino es la única forma de encontrar uno nuevo. Pero recuerda, lo que haces ahora define quién serás después. Esa noche, mientras se acostaba en su litera, las palabras de Clara resonaron en su mente. Por primera vez, comenzó a preguntarse si la vida que había llevado antes de llegar al refugio era realmente lo que quería recuperar. Al día siguiente, tomó la iniciativa de organizar un pequeño proyecto para reparar las goteras en el techo del refugio. Convenció a algunos residentes de trabajar juntos, y aunque el proceso fue lento y lleno de contratiempos, al final lograron cubrir las áreas más afectadas. Clara lo observó desde la distancia, con una sonrisa de satisfacción. Lucas, sin saberlo, había comenzado a liderar, no desde el poder o la autoridad, sino desde la acción y el ejemplo. Esa noche, mientras cenaban, Raúl levantó su vaso de agua. Por el techo que no nos dejará mojarnos esta noche. Y por Lucas, que está demostrando que nunca es tarde para empezar de nuevo. Lucas sonrió, esta vez con sinceridad. Sentía que algo dentro de él empezaba a cambiar, aunque aún no podía definir exactamente qué era. Era un día tranquilo en el refugio. Las tareas habituales se habían completado, y el comedor estaba lleno de una atmósfera de calma rara vez experimentada. Lucas se encontraba en la cocina, ayudando a Clara a preparar la cena. Había aprendido a disfrutar esos momentos, donde las conversaciones fluían con una naturalidad que no había conocido antes. Lucas, comenzó Clara mientras cortaba verduras, ¿alguna vez te has preguntado cómo terminé aquí? Lucas levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Hasta ese momento, nunca había pensado en el pasado de Clara. Para él, ella siempre había sido una constante, alguien que parecía encajar perfectamente en el refugio. No lo sé. Siempre pensé que llevabas aquí toda la vida, respondió, intentando no sonar insensible. Clara soltó una ligera risa. No siempre fue así.
Hubo un tiempo en que tenía mucho más de lo que puedes imaginar. Lucas dejó el cuchillo sobre la mesa y cruzó los brazos, intrigado. ¿Qué quieres decir? Clara tomó asiento en un banco cercano, con la mirada perdida en un punto lejano. Hace años, yo también vivía en un mundo muy diferente. Tenía una empresa exitosa, una casa enorme, autos lujosos, todo lo que la gente asocia con el éxito. Lucas se inclinó hacia adelante, incapaz de ocultar su asombro. ¿En serio? ¿Qué pasó? Ambición, dijo Clara con un tono que mezclaba resignación y reflexión. Quería más. Siempre más. Ignoré los riesgos. Confié en las personas equivocadas y, cuando menos lo esperaba, todo se desmoronó. Perdí mi empresa, mi casa, y lo más importante, la confianza en mí misma. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Clara resonaban profundamente con su propia experiencia reciente. ¿Y cómo llegaste aquí?, preguntó en voz baja. Pasé por un periodo oscuro, continuó Clara, sus ojos ahora enfocados en Lucas. Hubo momentos en los que pensé que no valía la pena seguir adelante. Pero alguien me tendió la mano, alguien que me mostró que mi valor no estaba en lo que tenía, sino en lo que podía hacer por los demás. Fue así como encontré este lugar y comencé a reconstruir mi vida, pieza por pieza. Lucas permaneció en silencio, procesando cada palabra. Nunca habría imaginado que Clara, con su sabiduría y serenidad, había pasado por algo tan devastador. ¿No intentaste recuperar todo lo que perdiste?, preguntó finalmente. Clara negó con la cabeza. Al principio, sí. Pero me di cuenta de que perseguir ese pasado solo me mantenía atrapada. Aquí encontré algo que nunca tuve antes: paz. Aprendí a valorar lo simple, lo esencial. Y eso, Lucas, es algo que ni la riqueza ni el poder pueden comprar. Por primera vez, Lucas sintió un verdadero respeto por Clara, no solo por su fuerza, sino por la claridad con la que había elegido vivir su vida. Esa noche, mientras Clara servía la cena a los residentes, Lucas la observó desde el otro lado del comedor. Sus palabras seguían rondando en su mente, como una luz que comenzaba a iluminar los rincones más oscuros de su conciencia. Después de la cena, Clara lo encontró sentado en las escaleras traseras del refugio, mirando las estrellas. Sin decir nada, se sentó a su lado. ¿En qué piensas?, preguntó. En lo que me dijiste antes, respondió Lucas. En cómo encontraste algo más allá de todo lo que perdiste. No sé si yo podría hacer lo mismo. Clara le dio una palmadita en el hombro. Todos tenemos nuestra propia manera de llegar a ese lugar, Lucas. Pero lo importante es empezar. No se trata de hacerlo perfecto, solo de dar un paso a la vez. Durante los días siguientes, Lucas no podía evitar reflexionar sobre la historia de Clara. La admiración que sentía por ella creció, no solo por lo que había superado, sino por la forma en que había transformado su pérdida en una fuente de fortaleza. Inspirado por su ejemplo, Lucas decidió involucrarse más activamente en el refugio. Comenzó a proponer ideas para mejorar las condiciones del lugar, desde arreglar las instalaciones hasta organizar actividades para los residentes. Aunque sabía que no podía cambiar el mundo de la noche a la mañana, sentía que al menos estaba haciendo algo significativo. Un día, mientras discutían los planes para mejorar el refugio, Clara lo interrumpió con una sonrisa. ¿Sabes, Lucas? Me recuerdas a mí misma cuando llegué aquí. Perdida, rota, pero con potencial para algo más grande. Lucas sonrió, aunque aún con algo de duda. No sé si estoy listo para ser alguien mejor. Eso no importa, dijo Clara, poniéndose de pie. Lo importante es que ya has empezado. Por primera vez, Lucas sintió que había un camino frente a él, aunque no estaba seguro de a dónde lo llevaría. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no lo asustaba. Los días comenzaron a tomar un significado diferente para Lucas. En lugar de simplemente cumplir con las tareas asignadas en el refugio, ahora las abordaba con un propósito renovado. No solo quería adaptarse, quería marcar la diferencia. Una mañana, mientras limpiaba el comedor junto a Raúl,
Lucas compartió una idea que llevaba días rondando en su mente. ¿Y si hacemos algo más grande para el refugio? No solo reparaciones pequeñas, sino una mejora real. Raúl lo miró con curiosidad. ¿Más grande? ¿Qué tienes en mente? Lucas, entusiasmado, comenzó a detallar su plan. Quería organizar una campaña para recaudar fondos y mejorar las condiciones del refugio, reparar el techo por completo, renovar las literas y crear un espacio para que los niños pudieran jugar y estudiar. Podríamos involucrar a las empresas locales, tal vez conseguir donaciones de materiales y mano de obra, dijo con un brillo en los ojos que Raúl no había visto antes. Es ambicioso, admitió Raúl, cruzándose de brazos. Pero suena como algo que vale la pena intentar. Esa misma tarde, Lucas presentó su idea a Clara. Ella escuchó con atención mientras él explicaba los detalles, sus palabras llenas de una pasión que apenas comenzaba a descubrir en sí mismo. Es un buen plan, Lucas, dijo Clara finalmente. Pero necesitarás más que entusiasmo para lograrlo. La gente necesita ver que realmente estás comprometido. Haré lo que sea necesario, respondió Lucas con determinación. Clara asintió. Entonces, empecemos. El primer paso fue hablar con los residentes del refugio. Lucas convocó a una reunión en el comedor, donde explicó su idea. Al principio, muchos lo miraron con escepticismo. ¿Por qué debería importarte esto ahora?, preguntó un hombre sentado al fondo. Lucas tomó aire, sintiendo el peso de las dudas en cada mirada que lo observaba. Porque este lugar me ha enseñado algo que nunca entendí antes. Me ha mostrado que las pequeñas acciones pueden cambiar vidas. Y quiero hacer algo para devolver lo que este lugar me ha dado. El silencio llenó la sala. Clara fue la primera en aplaudir, seguida de Raúl y, poco a poco, del resto de los presentes. Está bien, dijo finalmente uno de los residentes. Si realmente lo dices en serio, cuenta conmigo. Con el apoyo del refugio, Lucas comenzó a trabajar en la campaña. Junto a Raúl, visitó negocios locales para presentar su proyecto. Al principio, la respuesta fue mixta. Algunos mostraban interés, mientras que otros, al reconocerlo como el empresario caído en desgracia, lo rechazaban con frialdad. Es difícil cambiar la percepción de las personas, comentó Raúl después de una de esas reuniones. Lucas asintió, frustrado pero decidido. No importa. Si seguimos intentando, alguien nos escuchará. Y alguien lo hizo. Una pequeña empresa de materiales de construcción decidió donar tejas para reparar el techo del refugio. Esa primera victoria encendió una chispa en Lucas y en los demás. Poco a poco, otras empresas se sumaron, ofreciendo herramientas, pintura e incluso voluntarios para ayudar en las reparaciones. Mientras el proyecto avanzaba, Lucas comenzó a notar un cambio en la actitud de los residentes hacia él. La desconfianza inicial se transformó en respeto, y algunos incluso empezaron a acercarse para ofrecer ideas y sugerencias. Una tarde, mientras supervisaba la entrega de materiales, Clara se acercó a él con una sonrisa. Estás empezando a entender, ¿verdad? ¿Entender qué?, preguntó Lucas, limpiándose el sudor de la frente. Que liderar no es imponer. Es inspirar a otros a creer en algo más grande que ellos mismos. Lucas reflexionó sobre esas palabras mientras observaba a los residentes y voluntarios trabajando juntos. Por primera vez, sintió que estaba construyendo algo más significativo que cualquier edificio o empresa que hubiera tenido en el pasado. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos de sus antiguos socios, al enterarse de sus esfuerzos, comenzaron a lanzar críticas. Lucas solo está buscando redimirse públicamente, decían en redes sociales y medios locales. Raúl, al leer uno de esos comentarios, le preguntó, ¿esto no te molesta? Al principio, sí, admitió Lucas. Pero ahora entiendo que no importa lo que digan. Lo que importa es lo que estamos logrando aquí. El día en que terminaron de reparar el techo, los residentes organizaron una pequeña celebración. Clara preparó una comida especial, y el comedor se llenó de risas y música improvisada. Lucas, sentado en una esquina,
Observó la escena con una mezcla de orgullo y humildad. Raúl levantó su vaso y dijo, por Lucas, quien nos ha mostrado que todos podemos empezar de nuevo. Lucas levantó su propio vaso, pero esta vez no para recibir reconocimiento, sino para celebrar lo que habían logrado juntos. El refugio se había transformado en un lugar de energía y propósito. Los residentes trabajaban codo a codo con voluntarios y pequeñas empresas que habían decidido apoyar la causa. Cada reparación y mejora simbolizaba un paso hacia adelante, no solo para el refugio, sino para cada persona involucrada. Lucas lideraba la campaña con una dedicación que sorprendía incluso a quienes lo conocían de su antigua vida. Pero mientras se lograban avances, los desafíos no tardaron en llegar. Una mañana, mientras Clara revisaba las cuentas, encontró algo alarmante. Lucas, tenemos un problema. Los fondos que recaudamos no serán suficientes para cubrir los materiales necesarios para terminar la renovación. Lucas frunció el ceño al revisar los números. La campaña había recaudado más de lo esperado, pero las donaciones en efectivo no eran suficientes para los costos restantes. ¿Qué opciones tenemos? Podríamos pedir más ayuda a las empresas locales, sugirió Clara, aunque su tono mostraba que no era optimista. Lucas sabía que era una posibilidad, pero también entendía que el apoyo de los negocios locales estaba llegando a su límite. Necesitaba pensar en algo más grande, algo que pudiera llamar la atención de personas fuera de su círculo actual. Esa tarde, reunió a los residentes y voluntarios en el comedor. Necesitamos organizar un evento, propuso. Algo que atraiga a la comunidad y les muestre lo que estamos haciendo aquí. Podríamos hacer una feria, con actividades, comida y presentaciones de lo que hemos logrado. Raúl levantó la mano, entusiasmado. Podríamos mostrar fotos del antes y después del refugio. Eso siempre impacta. Clara agregó, y podríamos contar las historias de algunos residentes, para que la gente vea el impacto real de su ayuda. Con el plan en marcha, todos se pusieron manos a la obra. Diseñaron invitaciones, organizaron actividades y buscaron apoyo para el evento. Lucas, con su experiencia en relaciones públicas, utilizó las redes sociales para promocionarlo. Esto no es solo para recaudar fondos, les dijo a los residentes. Es para mostrar que este lugar tiene esperanza, que juntos podemos lograr más. El día del evento, el refugio estaba irreconocible. Decoraron el comedor con carteles, fotos y luces. Afuera, instalaron mesas con comida, juegos para los niños y un escenario improvisado. La emoción en el aire era palpable. La comunidad respondió mejor de lo esperado. Decenas de personas llegaron al refugio, algunas de ellas curiosas, otras dispuestas a ayudar. Empresas que no habían participado antes comenzaron a mostrar interés, y la recaudación superó las expectativas iniciales. En medio del bullicio, Lucas se subió al escenario para dar un discurso. Respiró hondo, mirando a la multitud que lo observaba con atención. Hace unos meses, no habría imaginado estar aquí, comenzó. Para ser honesto, no sabía lo que era perderlo todo. Pensaba que mi valor estaba en lo que tenía, no en lo que podía hacer por los demás. Este lugar me enseñó que estaba equivocado. La multitud permaneció en silencio, escuchando cada palabra. Hoy, no estamos solo renovando un edificio. Estamos construyendo algo más importante, una comunidad, un hogar para quienes lo necesitan. Gracias a todos los que han creído en este proyecto. Su apoyo nos recuerda que, juntos, podemos superar cualquier obstáculo. El aplauso fue ensordecedor. Lucas bajó del escenario con una mezcla de alivio y satisfacción, pero también sabía que el trabajo aún no estaba terminado. Al día siguiente, mientras revisaban las donaciones y organizaban los materiales para las próximas reparaciones, Clara lo llamó aparte. Lucas, quiero que veas algo, dijo, entregándole una carta. La carta provenía de una mujer que había asistido al evento. En ella, relataba cómo el refugio había cambiado su percepción sobre la pobreza y la importancia de ayudar. Nunca pensé que un lugar como este pudiera tener tanto impacto, decía la carta.
Gracias por recordarnos que siempre podemos hacer algo por los demás. Lucas sintió un nudo en la garganta al leerla. Era un recordatorio de que su trabajo no solo estaba cambiando el refugio, sino también las vidas de quienes lo rodeaban. Sin embargo, las cosas no fueron completamente fáciles. Algunos antiguos socios de Lucas comenzaron a criticarlo públicamente. Lo acusaron de usar el refugio para limpiar su imagen después de su caída. Aunque esos comentarios lo herían, Lucas decidió ignorarlos. Raúl, al enterarse de las críticas, le preguntó, ¿cómo puedes mantener la calma ante todo esto? Lucas sonrió con calma. Porque sé que lo que estamos haciendo aquí es real. Y eso es todo lo que importa. El evento marcó un antes y un después en la campaña. Con los fondos recaudados y el apoyo renovado de la comunidad, pudieron avanzar con las reparaciones restantes. Cada mejora no solo fortalecía el refugio, sino también el vínculo entre quienes lo habitaban. Al final del día, Clara se acercó a Lucas y le dijo, «Has hecho más de lo que cualquiera esperaba. Pero lo más importante no es lo que has cambiado aquí, sino lo que has cambiado en ti mismo». Lucas asintió, con una sonrisa tranquila. Aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer, por primera vez sentía que estaba en el camino correcto. El refugio se había convertido en algo más que un lugar para resguardarse del frío o recibir un plato de comida. Había evolucionado en una comunidad vibrante, donde cada residente y voluntario sentía que pertenecía a algo más grande. Para Lucas, ese cambio era más significativo que cualquier logro que hubiera tenido en su antigua vida. Una mañana, mientras supervisaba la instalación de nuevas literas, Clara se acercó con una taza de café en la mano. «¿Cómo te sientes ahora que estamos llegando al final de las reparaciones?», preguntó, su tono lleno de calidez. Lucas miró a su alrededor, viendo a los residentes trabajando juntos para organizar el espacio renovado. Satisfecho, respondió con una sonrisa. Pero también, inquieto. «Siento que esto es solo el comienzo». Clara asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Eso es porque has encontrado algo que el dinero nunca pudo darte, un propósito». Las palabras de Clara resonaron profundamente en Lucas. Había pasado meses reconstruyendo el refugio, pero también había estado reconstruyéndose a sí mismo. Ya no veía el mundo a través de la lente del ego y la ambición. Ahora, entendía que su valor no se definía por lo que poseía, sino por lo que podía ofrecer. Sin embargo, no todos compartían su visión. Un día, mientras Lucas trabajaba en el patio del refugio, un antiguo socio, Andrés, apareció sin previo aviso. Vestía un traje impecable y su actitud era tan arrogante como Lucas recordaba. «Lucas», dijo con una sonrisa calculada, «he estado siguiendo tus esfuerzos. Es interesante verte aquí, después de todo lo que pasó». Lucas dejó la herramienta con la que trabajaba y se cruzó de brazos. «¿Qué quieres, Andrés?» «Una oportunidad», respondió Andrés, su tono condescendiente. «Algunos de nuestros antiguos socios están interesados en ofrecerte un trato. Podrías recuperar parte de tu fortuna. No será como antes, claro, pero es un comienzo». Lucas lo miró en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Durante meses había pensado en cómo sería regresar a su antigua vida, pero ahora que la oportunidad estaba frente a él, no sentía el entusiasmo que había esperado. «Gracias por la oferta», dijo finalmente, con calma. «Pero ya no estoy interesado en ese mundo». Andrés levantó una ceja, incrédulo. «¿Estás bromeando? ¿Prefieres quedarte aquí, en este lugar, con esta gente?» Lucas lo miró directamente a los ojos. «Sí, porque aquí encontré algo que nunca tuve en esa vida, paz. No necesito tu dinero ni tus tratos». Andrés, visiblemente molesto, dio un paso atrás. «Bueno, supongo que no todos pueden manejar el fracaso», dijo antes de marcharse. Lucas observó cómo se alejaba, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Había tomado una decisión que, meses atrás, habría sido impensable. Pero ahora, sabía que era la correcta. Esa noche, mientras cenaban en el comedor, Raúl levantó su vaso y dijo,
por Lucas, quien no solo ayudó a renovar el refugio, sino también a todos nosotros. Los residentes aplaudieron, y Clara, sentada a su lado, le dio una palmadita en el hombro. «Te lo mereces», susurró. Cuando terminó la cena, Lucas se quedó un momento solo en el patio, mirando las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado su lugar en el mundo. Al día siguiente, mientras ayudaba a organizar una nueva área de almacenamiento, recibió una llamada inesperada. Era un representante de una organización benéfica local que había escuchado sobre el trabajo en el refugio. Querían que Lucas liderara un proyecto más grande, destinado a establecer refugios similares en otras partes de la ciudad. Lucas aceptó la propuesta con humildad. No porque buscara reconocimiento, sino porque sabía que podía usar su experiencia para hacer más. Con el apoyo de Clara, Raúl y los residentes del refugio, Lucas comenzó a planificar el nuevo proyecto. Cada paso que daba lo acercaba más a la persona que siempre había querido ser, aunque no lo supiera antes. El refugio se convirtió en un símbolo de esperanza para la comunidad, y Lucas, en un líder inesperado pero profundamente comprometido. En su última noche en el refugio, antes de mudarse para comenzar su nuevo proyecto, Clara lo encontró en las escaleras traseras, como tantas veces antes. «¿Estás listo para el siguiente paso?», dijo con una sonrisa. Lucas asintió. «Gracias, Clara, por todo». «No me agradezcas a mí», respondió ella. «Agradece a la vida por darte esta oportunidad de empezar de nuevo». Lucas miró hacia el cielo, sintiendo una gratitud que iba más allá de las palabras. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero estaba preparado para enfrentarlo con la humildad y la fortaleza que había encontrado en el lugar menos esperado. Así como Lucas descubrió en El valor de la humildad, que la vida está llena de segundas oportunidades y que las conexiones humanas pueden transformarlo todo, tú también puedes ser parte de este viaje. Suscríbete al canal y acompaña historias que inspiran, emocionan y nos muestran el verdadero valor de la vida. Haz clic ahora en suscribirse. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.